Ok, pues estamos de regreso, amigos. Bienvenidos ¿cómo se llama nuestro podcast? Visión y legado. A este su podcast, nuestro podcast y el podcast El podcast de todos, visión y legado. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Primero que nada, quiero comenzar dando las gracias porque están aquí, porque se van a quedar hasta el final de esta conversación y porque van a seguir siendo tan gentiles en darnos su feedback y comentarnos como lo han hecho hasta hoy en nuestros videos de YouTube. Que tengo que reconocer y confesar que hemos sido agradecidos porque la verdad nos sentimos muy agradecidos de que ustedes nos compartan y que nos comenten y que estén en contacto con nosotros, o sea, como que dándonos las porras y el empujoncito para seguir con este proyecto, pero no hemos sido como diligentes en corresponder. Me estoy tomando todo el tiempo del mundo solo para decir que hemos sido muy mal educados en ni siquiera contestar los comentarios que hemos leído y que nos han emocionado. Yo tengo una excusa que tal vez no es tan válida, pero yo no tengo redes sociales y procuro, o sea, si no las tengo es porque precisamente procuro no estar mucho recibiendo pues todo el contenido que hay ahorita. Pero definitivamente debería estar más al pendiente de estar respondiendo los comentarios. Tú no lo sabrías, pero hoy hoy estás haciendo las cosas en tu computadora y me metí a la cuenta de YouTube y ya les puse un corazoncito a los comentarios, por lo menos porque dije, qué bárbaros. Ok, tomen esa disculpa solo de mi parte. Ani, entonces sí ha sido disciplinada y sí ha sido Nos tomó un mes, pero ya lo hizo oficial, pero si lo habíamos leído, la verdad que nos sentíamos muy sí, la verdad es que sí, agradecemos mucho que nos pone muy contentos, pues, ver las manitas aplaudiendo, corazones o muchas gracias y bendiciones y saber que esta conversación se están como haciendo bien en algún hogar. Yo sé que una conversación no va a resolver un problema, ¿verdad? Pero sí que puede despertar una conversación interesante en otro hogar donde Dios puede actuar y puede empezar. Definitivamente esa es la palabra, como que empezar una obra importante. Además de eso, también les quiero invitar a que si nos escuchan en plataformas, porque estamos hablando ahora de YouTube, pero si nos escuchan en plataformas de audio solamente, a que encuentren la manera de poner una calificación y un comentario, porque sé, por ejemplo, que en Apple Podcast es un poco más complicado. No sé la verdad cómo es si en Spotify se puede o en Amazon Prime. Google Podcast también es bastante popular. Pero definitivamente la principal es Apple Podcast. Entonces les decía, encuentren la manera porque sé que es algo complicado, pero apreciaríamos mucho que nos pongan un review de 5 estrellas y un comentario sobre qué les parece este podcast. Pensé que ibas a seguir. Y yo, sí. Estoy tratando de cederte la palabra como que más constantemente, porque eso es que luego me apasiono, me baño en el micrófono y se vuelve esto el monólogo eterno que esperamos que esta noche no sea así. Entonces, vamos a arrancar con lo que queremos conversar el día de hoy. Es un tema bastante polémico, ¿no? Es un tema muy popular. Y es un tema que la verdad también nos apasiona mucho porque creemos que evidentemente como todo lo que pasa en el mundo, si hay un cimiento firme, si hay una verdad que puede disipar toda duda y toda telaraña de confusión que hay, está en la Biblia. Y hemos estado compartiendo tú y yo algunas cosas sobre qué dice la Biblia de la crianza de los hijos, qué dice la Biblia de la responsabilidad de los papás respecto de sus hijos delante de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la responsabilidad de los hombres y mujeres en el matrimonio, de lo que están formando en los corazones de sus hijos y que va a impactar en cierta manera a la sociedad? Estamos hablando de la crianza respetuosa, como se escucha hasta wow, o sea, como es tan popular, está tan en tendencia, hasta para mí que yo no tengo redes sociales, estoy al tanto de qué está sucediendo, ¿no? Ajá. Entonces suena como wow, o sea, todo el mundo está ahorita con las maneras de este modelo es un modelo de crianza, como que agarrando de aquí y de allá lo que suena bonito, lo que suena bien, lo que aparentemente puede ser efectivo, pero tú y yo sabemos, o sea, que ya en la trinchera como papás
No sé, o sea, los modelos como que se quedan cortos o luego no embonan o se pone complicada la cosa. Sí. Entonces te decía ahorita, si hay un fundamento, un cimiento firme, definitivamente está en la palabra de Dios. Así Y es. esperamos poder compartir con ustedes, amigos, hoy un poco de qué dice Dios y esperamos que sea claro también qué dice Dios respecto de nosotros como papás criando a nuestros hijos. Y también un poco de nuestra experiencia. Digo, no somos expertos en ninguno de los temas, pero definitivamente somos unos papás muy apasionados en la crianza de nuestros hijos. Tenemos mucho ánimo, obviamente, de crearlos en los caminos del Señor. Y esto es un tema que a mí como mujer, híjole, me mueve mucho porque es algo que siento que me saturó. Yo creo que esa es la palabra, que me saturó al principio de mi maternidad. Así que yo creo que hay mucho que compartir. Y yo creo que lo que conoces del tema es de lo mucho que yo te he compartido, porque siento que, no sé, estos teléfonos ahora todos saben de tu vida. Entonces siento que fui plasmada mucho con el tema. Y pues bueno, ahí les iré platicando un poquito sobre eso, pero aunque no somos expertos, somos dos hijos de Dios buscando crear a nuestros hijos en sus caminos, así que esperemos y pueda ser de bendición para ustedes. Bueno, vamos a arrancar entonces con ¿qué es la crianza respetuosa? ¿Ok? Y ya con esa pregunta me surge como la primera red flag con la que me topé cuando empecé a buscar sobre la crianza respetuosa. Uh-huh. No sé hasta hoy exactamente qué es, porque encontré tantas fuentes diversas de lo que es la crianza respetuosa y tantos conceptos describiendo que, bueno, todos tienen como que una misma, más o menos, factores comunes, pero no encontré algo que yo dijera, ok, esto es a lo que se refiere, porque era bastante contradictorio lo que decía una fuente de la otra, lo que decía sobre la autoridad, lo que decía sobre las maneras, lo que decía sobre la relación con tu hijo. Entonces, básicamente la crianza respetuosa es un modelo de crianza, es un modelo, y hasta hoy es un modelo más, uh-huh. ¿no? Entonces hay muchos modelos, muchos estilos, eso es un estilo de criar a tus hijos. Y eso nos debería decir algo desde el principio. Si es un estilo, uno puede tener fallas. Dos, no se adapta para todas las personas. Uh-huh. No se adapta para todas las etapas. Y no todos los niños van a responder igual a esto. Entonces, no tenemos todos los mismos recursos para aplicarlo. Entonces, todo esto viene a traer un montón de confusión. Voy a leer a ver si esto puede traer un poco de claridad, pero mira, traigo una nota aquí que dice, llamamos crianza respetuosa a un estilo de educar y criar a los niños que se basa en el respeto y la igualdad entre padres e hijos. Y es un estilo de crianza que tiene su origen en la teoría del apego del psicoanalista John Bowlby. Uh-huh. ¿Sabes? ¿Sabes la teoría del apego, no? O un poco, pues, como... Uh-huh. Porque él dice que depende de lo que vivamos en nuestra infancia, uh-huh, va a ser la manera en que nosotros vamos a establecer nuestras relaciones, uh-huh, en un futuro. Sí. Y la tendencia que vamos a tener a ser cercanos o lejanos con otra persona o en la sociedad o etcétera, ¿no? No voy a leer mucho más, pero dice pues que evidentemente los papás deseamos darle lo mejor a los hijos, que esto se basa en establecer una serie de pautas y consejos y guías para que los papás y mamás aprendan a responder de forma idónea a las diferentes acciones de sus bebés en cada etapa de su desarrollo. Entonces, básicamente es eso, ¿cómo vas a criar a tu hijo? ¿Qué efecto va a tener esto en su vida en un futuro respecto de las relaciones que él va a establecer? Uh-huh. ¿Y qué maneras vas a usar para poder aplicar esos principios que el modelo de crianza respetuosa mismo te da? O sea, te da, no sé, te da maneras que ahorita vamos a llegar a eso, pero veo como que quieres comentar algo. No, me llamó la atención hace ratito que dijiste que te costó un poco de trabajo encontrar como que esa definición clara. Y dije, bueno, por lo menos no fui la única, porque yo también simplemente me fui a Google, metí crianza respetuosa. Yo tenía un entendimiento básico de lo que era por todas las páginas de Instagram y Facebook que me aparecen y que lastimosamente con el tiempo empecé como que a seguir y de ahí aprendí un poco sobre esto. Pero como para mí fue un red flag, ¿no? Como que el meter este nombre en Google y no sabía a qué página irme. O sea, de repente dije, bueno, UNICEF. Sí, me voy a ir al UNICEF. No, de repente me salió y no entendí realmente como que cuál era la página oficial. Y no sé si la hay.
creo que muchos pediatras y psicólogos como que tienen su manera de interpretar el estilo, lo cual para mí fue como que más confuso, ¿no? Porque es como que depende de con quién vayas, es como lo que te van a enseñar, lo que vas a aprender o lo que vas a aplicar. Exacto, eso es a lo que me refiero. Por eso mencionaba, si hay un fundamento o algo firme, va a estar en la Biblia. Porque depende de dónde vayas, depende de tu hijo, o sea, va a ser la respuesta que vas a obtener. Pues entonces, una de las cosas que me preocupa respecto de este modelo es que, o sea, evidentemente en este episodio no nos vamos a encargar como de explicar qué es la crianza. No somos expertos, o sea, no, pero tenemos una idea, como todos ustedes tienen una idea de a qué se refiere la crianza respetuosa. Quería hacer como ese pequeño caveat ahí para que sepan que lo estamos diciendo de una perspectiva de papás, no de expertos. Ahora, retomo donde me quedé. Lo que me preocupa de este modelo es que viene a traer un montón de confusión al corazón de los padres. ¿Ok? Porque te traza ciertas expectativas en tu mente, las cuales terminan por no cumplirse, no sé, 95, 99% de las veces, y eso trae frustración. Tú lo mencionabas cuando íbamos comenzando. ¿Con qué te enfrentaste cuando tú tuviste tu primer hijo, por ejemplo? ¿De qué trasfondo venías? ¿Qué información recibías? Nosotros, amigos, somos primera generación cristianos, ya lo hemos dicho antes, entonces tal vez nuestro fundamento respecto de la crianza de los hijos no era tan firme. No teníamos la experiencia que tenemos, no habíamos recibido de Dios lo que hemos recibido hasta hoy porque no habíamos escuchado, tal vez simplemente tú te alimentabas de lo que oías por fuera. Ahorita nos puedes compartir un poco más de eso, pues. Sí. Pero a lo que voy es que en todo ese oír un montón de voces y de tener esas expectativas de lo que ves ahí en la foto, de lo que ves en aquel video, de lo que te cuenta tu amiga o los programas que te ofrecen de trae a tu hijo aquí, va a aprender esto y aquello. Porque la crianza respetuosa ha permeado en todos lados, ha permeado en las escuelas, ha permeado en las familias, ha permeado en la iglesia. Entonces, ¿cuánta confusión trae cuando no se cumple la expectativa que tienes? Ahora, mencioné que no se cumple y trae frustración a los padres, pero te voy a aventar aquí la primera, como, ahora sí, alerta roja que trae a mi corazón cuando escucho sobre la crianza respetuosa. Es que todo lo que yo busqué y lo que leí está directamente enfocándose a las mamás. Entonces, la crianza respetuosa pone a las mamás como responsables de la crianza de los hijos. Absolutamente todo. Ahora sí te voy a decir que el 100% de las cosas que leí se refiere a la mamá. La mamá debe hacer esto, la mamá debe tratar así, la mamá, y le habla a la mamá. Entonces, ese fue mi primer preocupación. O sea, porque yo dije, ¿quién dijo? ¿Quién dijo que la mamá es responsable de la crianza de los hijos? Ahora, los papás tenemos responsabilidad, evidentemente. Claro. Esto es una labor de dos y la verdad es que qué complemento hacemos como hombre y mujer para poder cumplir el propósito de Dios. Dios lo dijo, o sea, el hombre por sí solo no cumplía su misión, necesitaba su ayuda idónea. Pero ¿quién dijo que la principal responsable es ella? Desde mi perspectiva y lo que he leído en la Biblia, el hombre es el responsable de la crianza de los hijos. Él es el responsable de la casa. Completamente es la cabeza. Y los hijos no son la excepción. El responsable de la crianza no es la mamá, es el papá. Y cuántas, me imagino como que un montón de burbujitas arriba de las cabezas de las personas que están escuchando esto. Y no me refiero a todas las tareas minuciosas que hacemos, por ejemplo, que tú haces como mamá, que yo no puedo hacer. Yo creo que la crianza respetuosa se enfoca mucho en las mamás por la conexión emocional que tienes con tu hijo, porque la criatura vivió dentro de ti, o sea, fuiste su primer contacto, tú lo alimentas de tu cuerpo, o sea, claro, hay una conexión que un hombre jamás va a poder igualar y es el regalo de Dios para tu vida. Y gracias a Dios y gloria a Dios por eso, pero eso no te convierte en responsable. O sea, ¿por qué tienes que cargarte tú y frustrarte tú y buscar tú y estudiar tú y hacer todo tú por educar al niño? O sea, y yo como esposo, ¿por qué tengo que estar ahí nada más recibiendo y escuchando y esperando que tú busques, esperando que tú traigas consejos, esperando que soluciones o que busques maneras para poner en práctica? Y que tú tengas los oídos abiertos a todas las voces porque tú estás buscando respuestas y si yo no estoy siendo responsable, evidentemente, tú vas a estar con un corazón sediento buscando por todos lados porque yo no me he dado cuenta que yo soy el responsable de la crianza de mis hijos. La Biblia está escrita de un padre
para sus hijos. Ujú. Y ahorita vamos a leer algunos proverbios porque me puse a hacer notas de los proverbios, pero sabes que en los proverbios está la sabiduría de los papás para los hijos, como que la mayor fuente, se dice, Sí. de la Biblia, ¿no? Esa y el libro de Salomón, Eclesiastés. Ujú. Él está hablando de la perspectiva de papá y en los proverbios empiezan así. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y tu padre y tu padre. Entonces, la primera alerta roja, no debe estar enfocado un modelo de crianza en responsabilizar a la mamá por criar a sus hijos. Qué impactante, porque ahorita que me lo estás platicando, tantos años a lo que yo he estado expuesta a esta filosofía, y yo hoy que me puse a investigar un poquito más y leí sobre las 8 claves, no sé si a ti te parecieron las 8 claves para la crianza respetuosa del Dr. Bill, es un pediatra, William Sears, que creo que es no sé si uno de los fundadores de la filosofía. Mr. William Sears, si está viendo usted este podcast. Sí. Bueno, total que las 8 claves, es cierto, o sea, ahorita que estabas explicando todo, creo que como todo está diseñado para hablarle a la mamá, a la mujer, para mí fue natural leerlo y como que, ok. Pero nunca me detuve, fíjate qué triste que nunca me detuve a pensar, oye, ¿y en dónde están incluyendo al papá? Digo, una de las veces incluye a both, o sea, ambos papás, y dice si es que está presente el papá, si es que está presente Sí, es que está. Sí, entonces aplica, por ejemplo, esta parte de que hay una unión entre los papás para la crianza, ¿no? Pero el resto, por ejemplo, está el birth bonding, que es el momento que nace el bebé que te lo acerquen y todo. Ajá, que te lo acerquen, ajá. Y la lactancia, que es un punto muy importante, que obviamente ahí es pues 100% la mamá. Y baby wearing, que es el cargar al bebé contigo el mayor tiempo posible, o sea, que lo uses como en estos... rebozos. Ajá, como los sí. Ahora un sí rebozo. Que después se me fue la palabra en ese momento, pero sí, para que nos entiendan, como un rebozo. El dormir cerca de los bebés o con ellos en tu cama. Muchas cosas que están dirigidas directamente a la mamá. Entonces, ahorita que estás explicando toda esta parte, nunca me di cuenta de cómo está casi estrictamente guiado o dirigido a la mamá. Y ahorita también que estabas explicando mucha de esta parte de que cómo estamos sedientas y estamos buscando, dije, lo estás hablando por experiencia personal. No mencioné nombres. Porque yo creo que muchos pasamos esta parte con nuestro primer hijo, ¿no? Con el primer bebé. Obviamente hay una sed de conocer, de saber, bueno, uno como mujer entra en esa etapa de querer leer, informar de todo tipo, ¿no? Y empiezas a obtener la mayor información que se pueda obtener de fuentes, de todo tipo de fuentes, ¿no? Que del internet, que de tu mamá, que de tus amigas, o sea, tratas como que necesito prepararme. Entonces, como que sí siento que me pasó eso que tú estabas explicando y describiendo, que sentí que yo tenía que conocer mucho más que tú, tenía que tomar esa carga de necesito saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que va a pasar y cómo solucionar estos problemas antes de que lleguen, y aún estando en medio de ellos sentía yo como que esa responsabilidad. Y la verdad es que es algo natural, o sea, tú lo tienes por instinto, pues, dentro de ti. Entonces, no es algo como que para condenar y decir es que estabas buscando donde no debes y no debiste haber hecho eso. La verdad es que no lo dije en ese sentido, pero sí que quería hacer ese llamado a mis compañeros que están viéndome en este momento, como hombres, de darnos cuenta de qué peligroso es dejarnos llevar por la corriente, pues. Segunda alerta roja que yo tengo en mis notas ahora. ese pobre bebé durmiendo en la cama conmigo y con este tamaño. Imagínate que o sea, no quiero que parezca como una tortilla. No habla específicamente de en la cama, no estipula, pero obviamente dice como que dormir cerca del bebé. Y obviamente en estos primeros días y esos primeros semanitas o lo que sea, pues es importante estar al pendiente de un recién nacido, ¿verdad? Pero pues sí, o sea, sí hemos caído mucho. Siento que el colecho sí está como que ahí metido en
en el modelo, en el diseño, en la filosofía de la crianza respetuosa. Te iba a decir, ¿el qué? ¿El qué? Pero no lo puedo decir porque ya sé qué es. Después Sí. estuve estudiando esto de la crianza respetuosa y ahora ya sé qué es el con leche. Ese. ¡Colecho! Entonces, ¿qué es peligroso? Es dejarnos llevar por esa mentira. Me decías ahorita, si el papá está presente, yo me imagino que pues, se refiere a situaciones donde a lo mejor pues, algo que está fuera de nuestras manos, que el papá sufre, ¿no? Algún percance y ya no puede estar con la familia, Claro, sí. o lo que sea. Pero yo me recordé cuando dijiste eso de un video que vi, no sé, hace tiempo, pero decía, fíjate, esto me da como esa cosquilla, pues, cuando de que tengo que hablarlo, porque yo te compartí una estadística, una serie de estadísticas una vez de cuánto impacta la presencia del papá en la vida de los hijos y cuánto yo creí que la principal, la que impactaba más, pues, a los hijos era la mamá, por cuanto ella está más tiempo con ellos durante el día en la mayoría de los casos. Y en este libro decía con estadísticas cómo el papá es el responsable, por ejemplo, de que los niños atiendan a la iglesia ya cuando crecieron. Si el papá es un cristiano consistente o si la mamá es, ¿quién afecta más? ¿No? ¿Quién afecta más si tiene una vida saludable, pues, a los hijos? ¿Quién afecta más si tiene el hábito de la lectura, por ejemplo, y de estudiar? El papá siempre tenía más peso y te muestra con estadísticas, pues. No les voy a dar el nombre del libro porque el libro es un libro muy polémico que a lo mejor un día compartiré, pero no ahora. Pero bueno, yo una vez miraba eso y me impactó mucho, pero después vi este video y era creo una psicóloga y comentaba que como diciendo, ¿cuánto beneficia a los hijos que el papá se involucre en la crianza de ellos? Y como dando casi, yo lo percibo así, como casi dando por el lado, diciendo, es muy importante que el papá esté. Afecta de manera positiva, que luche con ellos en la alfombra y que los saque al patio y que los lleve al parque y cosas así muy, muy, muy prácticas, ¿no? Yeah. Y yo me quedé pensando y lo miré y dije, qué peligroso es cuando el diablo te mete una mentira y te la disfraza de verdad y te pone así pues como que te va embelezando y te lleva en la corriente. O sea, no es, respecto a este video, no es qué bueno, qué beneficioso es que el papá se involucre. No, el papá es responsable. O sea, no te dejes convencer y que te doren la píldora y te digan que debes involucrarte, debes con tus hijos. Si tienes hijos varones, evidentemente tienes que involucrarte para mostrarles el carácter masculino, ¿verdad? No es una recomendación. No es como que qué beneficioso que te involucres, no. Sí. Eres el responsable. Y decía, tienes hijos varones, pero si tienes hijas mujeres también, es más importante. Yo no tengo hijas mujeres, pero Dios quiera próximamente, amigos. Pero yo creo que va a ser muy importante si tenemos una hija, que yo sea un hombre que setee el estándar para ella de cuando ella va a buscar a su esposo. Claro, sí. Entonces, oren por mí, ahí donde estén. Pero bueno, quería comentar eso, sobre no dejarnos engañar, no dejarnos que nos lleven ahí con la corriente diciéndonos que qué beneficioso. No. Somos responsables, para empezar. Y en esa responsabilidad me compartías ahorita tu experiencia, pues, de cómo te sentías, que evidentemente tú tuviste que buscar información. Yo, a ver, puedes aquí, enfrente de nuestro público, de toda nuestra audiencia, decir si yo estaba proveyendo o no de cierta como información o cierta perspectiva de lo que yo pensaba cómo crear un hijo. Pues yo creo que yo estaba involucrado respecto de lo que estábamos haciendo con Aarón, pero esto también es peligroso. Yo siento que en mi practicidad y por mi temperamento yo te daba muchos consejos que para ti te parecían como... No, o sea, eso es, no sé, era demasiado práctico para ti. O sea, estabas en una temporada sensible, o sea, recién nacido el niño, primer hijo, solos aquí en Estados Unidos. Yo debía haber sido completamente distinto, estoy de acuerdo en eso. Y la verdad es que no, ni siquiera necesito que como que lo peleé después de regreso. Yo sé, yo debía haber sido un hombre distinto. Sin embargo, ¿cuánto te puedes separar como pareja? Que hay esos desacuerdos cuando no hay un modelo establecido el cual vamos a seguir. Hemos hablado aquí de tener una misión, hemos hablado de estar unidos como, por ejemplo, tener la seguridad del pacto de matrimonio como esposos. Y hablemos entonces ahora de
cuán importante es que como papá y mamá estén los roles bien claros de el papá y de la mamá en el matrimonio, y cuán importante es que estemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Yo creo, por ejemplo, en este caso, que no estaba haciendo mal, y no porque yo soy una buena persona y lo que tú quieras, no, porque yo estaba tomando de la Biblia muchas cosas que yo quería hacer con mis hijos. Y yo no creo que tú estabas haciendo mal tampoco, porque tú querías hacer lo mejor para tu hijo, pero tú lo estabas haciendo en maneras prácticas de acuerdo a tu esencia de mujer, o sea, con tu sensibilidad, con tu conexión emocional. Y yo estaba en mi canal y tú estabas en tu canal y no nos poníamos de acuerdo. Entonces, qué peligro. O sea, qué peligro querer seguir un modelo, ¿es cierto? Que a lo mejor no aplica en ese momento para tu vida. Sin embargo, la Biblia se aplicaba. ¿La estaba aplicando de la manera correcta yo? Yo no creo. O sea, yo necesité ser menos práctico y más sensible. ¿Y estabas tú aplicando el modelo correcto? Dime tú. No, definitivamente no. Y eso era obvio al verse la disensión que había entre nosotros. Y creo que es una zona bien peligrosa porque al estar enfocándote en la crianza de tu hijo, en el estar enfocándote en tu hijo, te desenfocas en lo más importante, que es el fundamento de la familia, que es el matrimonio. Entonces, si están, o sea, no necesariamente peleados, y puede que sí estén peleados, porque, por ejemplo, nosotros podemos compartir nuestra experiencia que realmente sí hubo como una lucha, una guerra de que es que yo tengo que hacer esto, es que yo aprendí esto, o es que yo me gustaría implementar esto, cuando tú tienes otra perspectiva y estar luchando, o sea, claramente no estaba funcionando, no iba a funcionar y no funcionó. Y es lo que nos llevó como que, a ver, necesitamos reevaluar todo esto, ¿no? Y es una zona bien peligrosa porque si mamá y papá no están unidos y no están caminando juntos, y ahora, o sea, no estamos aquí sentados hablándoles a todo el mundo, o sea, sabemos que en su mayoría los que van a estar escuchándonos son personas que estamos buscando de Cristo, que somos personas que estamos buscando la crianza bíblica. Entonces, ese es el enfoque al final del día. Entonces es triste porque realmente hay tantas voces que nos rodean, tantas perspectivas que nos rodean, que fácilmente nos pueden confundir. Y ahora lo recuerdo y digo, qué lástima, porque obviamente si estás en una etapa súper vulnerable, sensible, estás recuperándote de un parto, estás tratando de entender mil cosas, a lo mejor estás lejos de la familia como yo lo estaba lejos de todo, luego te cae encima una pandemia y estás como que tratando de navegar mil cosas. Y, híjole, si no estás fundamentado en la palabra de Dios, no importa qué apliques, para mí no va a permanecer, no va a ser permanente como lo es la palabra de Dios. Aunque la gente quiera pelear ahorita que la palabra de Dios, incluso los cristianos, que se tiene que adaptar un poquito porque ya no estamos viviendo en los tiempos bíblicos. O sea, realmente nosotros ahora en este tiempo hemos comprendido que eso no es, bueno, yo creo que tú siempre lo has comprendido, pero yo he comprendido en este tiempo la importancia de regresar al fundamento que es la palabra de Dios. Como te decía, es lo único que permanece, lo único que no se mueve. No es un modelo que aplica o no aplica, es un modelo que siempre aplica. Así es. Que siempre funciona. Que aún con los tiempos y las edades no pasa de moda, no necesita más recursos que un corazón dispuesto, no te requiere comprar el último gadget para que tu bebé sea bien estimulado, ni que tengas el rebozo de última moda, ni que tengas un colchón extra grande king porque si no lo vas a aplastar. O sea, no te requiere nada, solo tienes un corazón dispuesto y Dios empieza a operar, lo cual me lleva a mi tercer punto de esta noche. He dicho dos. La tercera alerta roja. Sí, el primero fue que se enfoque en las mamás, o sea, y que hace responsables a las mamás de la crianza de los hijos. Y uno acepta esa carga y como que dice, bueno, yo le doy. Ajá. El segundo fue, ¿cuál fue el segundo? Pues serían los roles de mamá y papá, ¿no? Sí, que nos traiga como disensión, separación, desacuerdo y que no empecemos a funcionar porque cada uno está yendo por su lado, porque es un modelo que no siempre es aplicable, pues. Y hemos mencionado mucho el modelo, pero no hemos hablado como que de qué es el modelo, o sea, qué dice. Pero creo que ahorita vamos a mencionar algunas cosas. Pero la tercera entonces, y creo que debe haber sido la primera, es que deja a Dios fuera del mapa completamente. Y ahí es donde está el verdadero peligro de este modelo, por lo cual queríamos mencionarlo en este tema en esta noche, que deja a Dios fuera de la ecuación, en que cuando Dios te une a tu esposa y tú sabes, o sea, matrimonio, y luego te da pues como la función de fructificad y multiplicaos, etcétera, con ese paquete de responsabilidad viene un paquete de autoridad.
Ujú. Y de respecto de lo que yo leí de este modelo, pues lo que busca es quitarle a los papás la autoridad y el Autoridad. lugar que Ujú. Dios nos ha dado como responsables y como cuidadores y como autoridad finalmente de ellos. Porque se basa este modelo de crianza en lo que llaman también la disciplina positiva, ¿no? Ujú, sí. Y habla de estimular al niño. Y habla de que no, como que no vayas a oprimir sus emociones, de dejarlo expresarse, de básicamente dejarlo que haga lo que quiera. De una manera muy sutil. O sea, traigo mi hoja. Sí, te iba a Entonces, decir, porque sí dice como que no se trata de dejar que el niño navegue todas las situaciones. Entonces, es como que te lo presentan en un paquete muy bonito, como tú estabas diciendo, ¿no? Y de hecho, ahorita que estabas comentando, que deja fuera a Dios de la ecuación, o sea, sí, esa debería de ser la primera, la primera alerta en rojo, como que, porque como cristianos, respaldándonos en la Biblia, estamos buscando filosofías que no, o sea, que no tienen nada que ver con Dios. O sea, que suenan bien, solamente suena agradable, pero no incluyen a Dios. No pasa nada, nosotros como que nos adaptamos y nosotros sí tenemos a Dios en nuestra ecuación, entonces como que vamos a adoptarla. Híjole, es una zona bien peligrosa porque puede ocasionar mucha confusión. Pero lo que te voy a decir es que no les pase lo que me pasó a mí, que me encontré con una página que empecé a seguir que es cristiana, es Gentle Parenting with a Christian Perspective, ¿no? Entonces yo estoy como que, fabuloso, ya tengo como que una excusa y ya puedo sentir paz porque estoy aprendiendo sobre la crianza respetuosa, pero con estos expertos, con estos psicólogos que son cristianos. Entonces ahora voy a aprender sobre cómo puedo aplicar este modelo en mi familia desde una perspectiva cristiana. Entonces te suben, o sea, todas las cosas respaldados con versículos bíblicos. Entonces, paso por varios posts, digo, bueno, como que siempre que leía de sus publicaciones, como que algo no me cuadraba, pero nunca me daba el tiempo realmente como que de estudiarlo y de leerlo, porque tú sabes, o sea, pasé 10, 15 minutos en la página y bastaron para darme cuenta que había cosas completamente antibíblicas y los versículos fueron tomados fuera de contexto y dije, wow, qué zona tan peligrosa. sí, lo que pasa es que el peligro de eso es que cuando tú quieres adaptar filosofías del mundo, la Biblia las llama huecas Huecas sutilezas. sutilezas. Ujú. ah, lo que realmente estás haciendo es escoger de Dios lo que piensas que suena bien y desechar lo que piensas que no suena bien. No tiene tanto que ver con la filosofía, sino que si tú la quieres adaptar y no encaja con lo que Dios dice, no desechas la filosofía. Lo que realmente haces es que desechas a Dios y dices, no, vamos a hacerlo así como esto dice, pero es como bastante confuso, pero la Biblia es muy clara, dice, cesa, hijo mío, de escuchar las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ujú. ¿Qué tienes que hacer? Cortar. O sea, dejar de escuchar, como decías tú, una página cristiana, de crianza respetuosa cristiana, medio mezclada, medio zancochada, y decidiste, no voy a escuchar más eso porque solamente te trae confusión, y es lo que Ujú. precisamente tienes que hacer. Cortar de tajo, no saber más, y no buscar, pues, no buscar qué sí suena bien. Eso que suena sí lo adapto. No escogiste lo que suena sí lo adapto, escogiste lo que puedes sacar de Dios en la ecuación y meter eso, pues me Ujú. refiero, a eso Sí. me refiero, a que te pregunto, ¿a eso me refiero? Y tú, no sé, ¿a eso te refieres? Sí, a eso me refiero. Estoy hablando solo, el monólogo eterno, como decía. Pero, qué importante esto que mencionas porque te decía, ha permeado las escuelas, las familias, la iglesia en Ujú. general. Entonces, una de las banderas de la crianza respetuosa es que quiere hacer o quiere crear adultos funcionales, ¿no? Y te habla de respetar las emociones de tus hijos, de no oprimirlos, de dejarlos expresarse, de darles opciones en lugar de decirles que no. Eso de en lugar de decirles que no es de lo que más peligroso me parece. Me recuerdas ahorita porque se me va a olvidar. Ok. Pero eso de decirles que no, o sea, que no decirles que no, perdón, es algo muy peligroso. Pero decía lo de los adultos funcionales porque según esto de la teoría del apego, entonces, yo voy a tener cierto tipo de apego o cierto tipo de relaciones en función de lo que yo viví cuando era niño. Mm. ¿Qué hace esto? Esto hace responsable a personas externas de mi propia conducta. Y Mm. eso también es muy peligroso. Ujú. Yo nací con un temperamento y ese no lo puedo cambiar. Está en mi ADN, Dios me lo dio y me creó así. Hay un temperamento colérico, sanguíneo, flemático,
o melancólico. Hay 4 nada más y hay combinaciones de estos que predominan en tu persona, ¿no? En base a ese temperamento se va a formar un carácter en mí. Depende de las relaciones, la educación, mi vida espiritual, todo va a formar mi carácter. Y eso es básicamente cómo me voy a desenvolver en mi vida. Pero hay un tercer factor que se llama personalidad. Y esa personalidad es todavía mi carácter envueltito de cierta manera y presentado hacia las personas afuera. Entonces, yo puedo tener un carácter que se derivó de mi temperamento, pero tú me puedes conocer de una manera y en mi trabajo me pueden conocer de otra, ¿no? Voy a tener rasgos de carácter envueltos en esa personalidad, sí, porque es mi carácter, pero va a estar presentado de completamente distinto. Entonces, no es responsable otra persona de lo que yo haga con mi vida en un futuro o ahora, por ejemplo, en función de lo que yo viví cuando era niño, porque hay un punto donde Dios te redime de lo que sea que haya pasado contigo, pues. Entonces, el Señor dice que cuando tú vienes a Él, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Tú eres renovado y esta es una transformación sobrenatural. No es algo como que, ahora voy a tener una mejor actitud, ahora sí, ya voy a buscar hacer lo bueno. Si no podías hacer lo bueno antes de Dios, o sea, sin conocerlo, es a lo que voy, no vas a poder hacer lo bueno todavía sin su ayuda, aunque lo conozcas. O sea, tú no tienes el poder ni la capacidad en tu propio corazón hasta que Dios te lo pone. La Biblia es muy clara, nuestras buenas obras, dice, son como trapos de inmundicia. Entonces, el corazón del hombre es egoísta y o sea, quien sea que lo esté escuchando en este momento, yo también soy hombre. O sea, estoy hablando de mi propio corazón. Pero a lo que voy con esto de los adultos funcionales es que entonces no podemos responsabilizar a un externo, a una persona de nuestra propia conducta y de nuestras propias acciones y decisiones. La crianza respetuosa dice que las crianzas, no sé, tradicionales o anteriores crean adultos disfuncionales. Y yo creo que la crianza respetuosa es la que crea adultos disfuncionales porque los hace completamente no responsables de lo que pase, es la culpa de alguien más, se dice mentiras porque cuando era niño su mamá no le ponía atención y él para llamar la atención tenía que inventar una historia y eso lo hizo decir mentiras cuando era grande. Ok. Y cuando era niño tenía muchos hermanos y no tenía lo suyo propio, entonces ahora roba y es ladrón porque cuando era niño pues sufrió. Bueno, el ladrón no es ladrón porque roba. El ladrón roba porque es ladrón. ¿Sí me explico? Sí. El mal está en su corazón. En su corazón, sí. Entonces, el hombre no es malo porque hace maldad. El hombre hace maldad porque es malo. Y qué importante enseñarles eso ese fundamento tan importante y tan básico a nuestros hijos. Aún desde muy pequeños ya hemos visto con los nuestros que ellos tienen la capacidad de entender tantas cosas y algunos de los puntos de la crianza respetuosa, bueno, de las páginas que llegué a seguir, te daban incluso estadísticas, por ejemplo, de que los niños hasta los 4 años entienden el concepto de, creo que será como hasta los 6 años, de compartir. O sea, como que no los presiones a aprender a compartir sus cosas hasta los 6 años porque neurológicamente o en su desarrollo no están listos para hacerlo. O sea, no los lleves a eso. A lo que voy con esto es que hay conceptos tan importantes que tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde ahorita. Por ejemplo, nuestro ser pecaminoso con el que nacimos. O sea, necesitamos con el que nacemos, ¿verdad? Nacemos. Y nacimos, porque nacimos antes, también. En el pasado. Yo nací desde chiquito. Se me cruzan los cables. Ay, pero bueno, ¿de cuántas oportunidades nos estamos perdiendo cuando sucede algo en el que tenemos que corregir a nuestros hijos? En lugar de distraerlos o quitarles la atención sobre lo que está pasando, nos estamos perdiendo de ese momento de poder decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, a ver, te voy a explicar lo que está pasando, te voy a ayudar a entender y te voy a explicar lo que está pasando. Y estamos perdiéndonos de oportunidades de explicarles sobre el perdón, el arrepentimiento. Necesitamos ser como que
ese vehículo que los guía al arrepentimiento, ser esas figuras para enseñarles del arrepentimiento y de que Dios perdona todas las cosas. O sea, nos estamos perdiendo de tantas oportunidades de que ellos vengan a Dios eventualmente para hacerlo. Y si nosotros no les enseñamos desde chiquitos y nos esperamos hasta que ellos estén neurológicamente, según la ciencia, listos para hacer estas cosas, o sea, son 6, 7, 8, no sé, años de, para mí, daño que le estamos haciendo. Es que ellos, como tú y yo, nacen en maldad, nacen Así en es. un mundo caído. Sí. Y te voy a leer esta nota sobre respecto del mundo caído, porque saben que traigo aquí mis citas de la crianza respetuosa. Aquí traigo una hoja y te voy a leer algunas, pero ahorita que dijiste de no, yo dije lo del mundo caído y tú decías que hay que enseñarles de una vez porque, sabes, no, o sea, no vas a esperar a que tenga 12 años y le vas a enseñar, sabes que naciste en un mundo caído. Has estado equivocado. Sí, te he mentido toda tu vida. ¿No es cierto? Pero, a ver, deja ver si la encuentro. Ya la encontré, amigos. Un niño pequeño no es un manipulador o un diablillo. Es un ser humano recién llegado a un mundo complicado e hiperestimulante. La criatura necesita ser comprendida, validada y contenida. De esta forma, aprende a regularse y gestionar sus emociones, para que en un futuro esas llamadas de atención sean expresadas de otra manera. ¿Qué te está diciendo esto? O sea, primero, un niño pequeño no es un manipulador o un diablillo. Ustedes en casa díganme si sus hijos pequeños no los manipulan. Y según eso te está diciendo, bueno, es que no lo hace porque quiere, lo hace por pues algo natural, o sea, no es su decisión. Y después dice, es un ser humano recién llegado a un mundo complicado e hiperestimulante. Y ya te suena, es cierto, o sea, es víctima del ambiente. Sí. Adán vivía en el jardín del Edén provisto absolutamente de todo, con Dios caminando de su lado. Imagínense. Y todavía tenía las ganas de ejercer su maldad. O sea, no es el ambiente lo que te va a hacer bueno o malo. Pues él nació en el mundo caído y hiperestimulante y lo que tú quieras es cierto. Pero también la otra parte de antes es mentira. O sea, no porque haya nacido en este mundo caído, él no es un diablillo. No, también. O sea, las dos son verdad. El niño tiene toda la capacidad de ser muy malo. ¿Sabes por qué no es? Porque no puede. Porque es chiquito, no tiene fuerza, está cachetón y rosadito, pero tiene todo el potencial en su corazón de ser una persona muy dañina. Sí. Y eso se lo tienes que enseñar porque lo tienes que condenar. No, porque le tienes que enseñar también la solución. Como decías ahorita, es la oportunidad de enseñarle que hay una solución para eso. Y la solución no está en el ambiente, no está en la educación, no está en ningún otro lado que en Dios. Una vez escuché un pastor que decía que una persona que se estaba robando, creo que, no sé, una llanta de un carro, una cosa así. Y dijo que alguien le platicó y le dijo, no, es que hay personas sin educación y que no encuentran otra manera y lo que hacen pues es robar y buscan la manera de proveerse pues de alguna manera. Entonces digo, si ese hombre se hubiera estado educado, no se hubiera robado la llanta, se hubiera llevado todo el carro. O sea, no es la educación, sino la maldad del corazón del hombre, pues. Y tengo una anécdota para ilustrar eso. El otro día estábamos comiendo y Aarón y Jaciel tenían su party, ¿no? Estaban haciendo lo que ellos querían y no había ni instrucciones ni reprensiones y volaba arroz por aquí y pollo por allá. No recuerdo qué tan grave era, pero sí recuerdo que no estaban haciendo caso, o sea. Entonces a Aarón le dije, ¿sabes qué? Esta es la última oportunidad. La próxima oportunidad te voy a llevar a tu cuarto y ya no vas a poder comer hasta que te calmes y reflexiones en lo que estás haciendo, ¿no? Porque hiciste mal. La crianza respetuosa dice que no le diga que hizo mal. No, sí hizo mal. Y debía irse a su cuarto. Entonces, bueno, no hizo caso, lo llevé a su cuarto y se sentó ahí. Y se fue triste y se puso a llorar y se quedó ahí. Le dije, cuando te calmes y ya no llores y quieras hablar, entonces hablamos. Pero ahorita te vas a quedar aquí y vas a reflexionar. Y se quedó ahí. Entonces ya me fui yo a la mesa y estaba pues en mi mente y decía, quiero que esté con nosotros, evidentemente quiero compartir la mesa con él. Entonces pues estaba atento, en cuanto ya no escuché así que hizo ruido, me levanté para ir por él, o sea, porque quería traerlo de regreso. Y ya cuando llegué estaba muy sentadito, ahí en silencio, ya no estaba llorando y en su silloncito y le dije, déjame sentarme, ya me senté yo. Y siempre me lo pongo enfrente para poder hablar con él y lo pongo a mi nivel, como dice la crianza respetuosa, a los ojos de él. Y estaba hablando con él. Y lo primero que le dije, papá,
¿sabes por qué te traje aquí? Y me dijo, papá, ya me quiero portar bien. Quiero ser un niño bueno, pero no puedo. Ay, Y eso pequeño. me exprimió el corazón. O sea, Yeah. él entendió lo que yo le quería mostrar. Y entonces, Sí. como dices tú, aproveché ese momento para Ay, anunciarle el evangelio. Y me lo amén. senté en las piernas y le dije, amor, ¿sabes qué? Yo también quiero ser un buen papá, pero tampoco puedo. O sea, Ay. tú y yo estamos en la misma situación. Le dije, ¿quieres orar por papá? Y yo oro por ti. Y me dijo, sí. Y oró por mí y lo guié en una oración muy bonita. Y lo que me impactó en esta ocasión fue que él ha orado conmigo muchas veces, pero su enunciación de las palabras era tan clara, ¿no? Esta era tan clara, era tan nítido lo que estaba diciendo y sonaba como que estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Pues me puso la mano y empezó a orar por mí, que Dios me ayude, que me ayude a ser un papá responsable, a ser un papá con valor, que lo eduque en amor y un papá paciente, etcétera. Y oré por él porque Dios le dé la manera de ser un niño obediente, de ser un niño como Dios dice que él debe de ser, que Dios le enseña a encontrar la capacidad que Dios ya le puso para ser bueno, pero tiene que encontrarla a través de su espíritu. Y ya Wow. fue muy bonito ese momento. Y yo dije, qué importante es que aunque duele, Ujú. enseñarle a tu hijo que está mal, duele. O sea, duele pensar que él se va a quedar con ese concepto en su mente diciendo, es que soy malo, ¿no? Hago Yeah. mal, etcétera, etcétera. Pero qué importante es pasar esa pequeña tribulación para poder entonces anunciarle el evangelio. La Biblia dice que los sanos no necesitan del médico, sino los enfermos. Así Le es. dijeron, tú y yo estamos enfermos, tú y yo necesitamos del médico. Y empezamos a orar y ya, o sea, fue un gran momento donde tú puedes aprovechar para anunciarle el evangelio a tus hijos, pues, pero si nunca les dices que están mal, si les dices que es solamente parte de tu desarrollo, no, o sea, porque entre más se desarrolle puede llegar a ser un adulto muy dañino si nunca se le enseñó que eso está mal. Sorry, dude. Estás Estaba- impactada por mi historia. Ay, me mueve mucho porque digo, vuelvo a lo mismo. Hay muchas estadísticas científicas seguramente que yo desconozco. Pero tan solo este es un gran ejemplo del entendimiento que un niño tan pequeño puede llegar a tener. Y a eso es a lo que me refería. No les damos las oportunidades para que ellos puedan comprender el amor y el poder de Dios. Y como papás cristianos, de eso se trata la crianza, ¿no? Estos niños son de Dios y son para Dios. Dios nos los ha prestado un tiempo para crearlos en sus caminos. Y si les estamos recortando esos caminos y les estamos buscando salidas más fáciles, ¿cómo van a llegar realmente como adultos a conocer a ese Dios Padre? Les estamos robando esa oportunidad. Es importantísimo, o sea, es crucial que él pueda tener ese acercamiento a Dios a través de conocer su perdón, a través de conocer su misericordia, a través de conocer su propia condición como niño, como hombre, de que tienes ese potencial de estar mal, de hacer mal y necesitar un salvador y un ayudador, el cual es Dios. Ahora, Ujú. también es importante que en esa interacción y en ese anunciarle el evangelio, él pueda sentir la cercanía de Dios. En esto de la crianza respetuosa, yo veo que está enfocado en el niño y está enfocado en reaccionar al niño, en Mm. reaccionar a lo que hizo, en reaccionar y darle alternativas al error que cometió, en reaccionar a su conducta, en reaccionar. Aquí es donde te recuerdo que hace rato querías comentar algo sobre la respuesta de no, porque es como un tipo de reacción que se tiene como que al no usar la palabra no, ¿verdad? Exacto. Sí, fíjate que no me acordaba, pero lo puedo entrelazar con este comentario que estoy haciendo, donde les enseñas a tu hijo la palabra no. La Biblia, o sea, empieza así, no. Lo primero que hace Dios es decirle a Adán, no comerás de ese árbol, nada más uno. Y fue lo que hizo, ir a Ujú, comerlo. ujú. Entonces, por alguna razón, Dios le dijo mucho a su pueblo y nos sigue diciendo no. No. Cuando Ujú, te dice no, te lo dice porque te está protegiendo, te está ujú. cuidando de lo que va a potencialmente suceder. Pero te decía que entonces la crianza respetuosa reacciona al niño. Y lo que debemos buscar nosotros es
en vez de ser padres reactivos, tenemos que ser padres proactivos. Tenemos que enseñar antes y prevenir con instrucción en lugar de reaccionar. ¿Vas a reaccionar? Evidentemente. Esa es tu tarea como papá. Y ese es uno de los puntos que también me hace mucho ruido con la crianza respetuosa. Ahorita que decías lo de no, por ejemplo. Yo voy a ser proactivo y le voy a enseñar a mi hijo todos los nos. Y le voy a enseñar, por ende, los sís, porque él va a entender eso. Pero a lo que vas a conseguir con esto, con enseñarle el no y el enseñarle el sí, es que le vas a enseñar obediencia a tu hijo. Y eso es muy importante para su vida. Él tiene que entender que tiene que obedecer. O sea, los papás dan instrucciones que no son opcionales. Como papás damos instrucciones que se tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque estamos cuidando a nuestros hijos. Somos los guardas. Somos responsables de ellos, pues. Y una de las cosas que te digo que me hace ruido con esto de la crianza respetuosa es que no le debes decir no, debes de darle una opción. Ok, si el niño va a cruzar corriendo la calle como chivo loco. Me estaba imaginando el mismo escenario. Sí, porque qué susto nos sacó Aarón en aquella ocasión. O sea, si va a cruzar como chivo loco la calle y no le puedes decir que no, entonces ¿cómo le vas a enseñar? En ese momento no le vas a decir, oye, ¿prefieres darme la mano? Oye, ¿prefieres caminar 500 metros hacia la derecha y tomar el puente peatonal? ¿Qué te parece la opción del puente peatonal? Es no, detente, no. Simplemente detente y no lo hagas, pues. Entonces, hay veces en las que los papás tenemos que ser muy tajantes y decir no por tu propio bien. Tienen que conocer la autoridad. Ese es el punto. Al final de cuentas, tienen que reconocerla y tienen que obedecerla. No hay mucha manera como que de tratar de taparlo, de hacerlo escuchar más bonito. Simplemente tienen que aprender a reconocer la autoridad de mamá y papá. Y tenemos que tomar como mamá y papá nuestro lugar de autoridad. Eso es a lo que iba, que es muy peligroso en este modelo de crianza que nos quita a nosotros la autoridad de padres y nos pone como ayudadores y nos pone como facilitadores nada más, pero como opciones. Y siento yo que como al paso del tiempo como a nivel de todos los demás y realmente pues no es así. No, nosotros somos autoridad y es muy fácil, yo creo. O bueno, es más fácil, para no decir muy fácil, es más fácil caer como en este tipo de modelos y no enganchar o no, como que no meterte en situaciones controversiales, pues, y decir, ok, le voy a dar opciones en vez de instruirlo todos los días. Sí. ¿Por qué? Porque estoy reaccionando todos los días y le estoy impidiendo y le estoy diciendo no, entonces le va a dañar su carácter y le va a dañar. Ok, puede que a cierto punto sí le vas a causar daño a tu hijo por siempre estarle diciendo que no, pero ¿qué tal si en vez de eso tú lo instruyes antes? Y tú lo enseñas. Y tú le enseñas modales y le enseñas autoridad y le enseñas a no correr, por ejemplo. ¿Por qué no puede correr a través de la casa? Mira, puede que lo puedas dejar correr a través de la casa, pero él tiene que saber si tú le dices detente, se tiene que detener. ¿Por qué? Porque un día no va a ser la casa, un día va a ser la calle y si él no sabe detenerse inmediatamente, algo malo va a pasar, ¿no? Entonces tienes que enseñarle cuándo es no y tienes que enseñarle por qué es no también. Pero no le tienes que enseñar por qué es no cuando él quiera. Le tienes que enseñar por qué es no cuando haya obedecido el no. Entonces, tenemos esta regla, por ejemplo, con los niños. Cuando tú das una instrucción, están en la edad... Aarón está en la edad del por qué y Jaciel está en la misma edad de Aarón. Y todas las cosas. Lo que él diga, entonces, él es eco. Exacto. Entonces, como Aarón pregunta todo por qué, él tiene que obedecer primero y después preguntar. ¿Por qué? Porque lo estás ayudando. Lo estás ayudando a entender autoridad. Él puede preguntar siempre. Tú le puedes enseñar por qué. Él tiene que saber la razón también. Y eso desarrolla su pensamiento crítico. Pero primero tiene que obedecer. Es más importante aprender obediencia que aprender el por qué, ¿no? Sí, estaba pensando que todo esto implica trabajo, implica instrucción, implica mucha repetición. Siento que los niños aprenden mucho y hemos hablado en otro episodio sobre nuestra escuelita militar. Le llamamos así porque muchas de las cosas que hacemos en casa se aprenden como un hábito. O sea, mucha cosa es repetición. ¿Que es cansado? La verdad, sí. Hay días que es cansado, que digo, híjole, voy y le digo algo o voy y le vuelvo a decir por quinta, sexta, séptima, octava
octava vez a los niños que dejen de hacer esto o que esto, lo otro, explicarles otra vez. Y la respuesta, siempre trato de recordármela, es sí, ve a hacerlo. ¿Por qué? Porque si no así, o sea, te vas relajando, vas perdiendo la autoridad. Y la verdad es que este es el trabajo que Dios nos dio en este tiempo. Y este es el tiempo para hacerlo. No me voy a esperar hasta que el niño tenga 6, 10 o 12 años para empezarlo. Y tampoco me voy a detener ahorita porque este es el tiempo en el que yo soy su mayor influencia, que su papá es su mayor influencia. Dios nos los está dando en este tiempo para criarlos, para amarlos, para corregirlos, para disciplinarlos. Para instruirles, o sea, la palabra es instruye a tu hijo. Entonces, a veces yo me pregunto, o sea, yo se los pregunto a ustedes, mamás, papás, y me lo pregunto a mí seguido. Cuando a veces me quiero relajar, digo, híjole, y otra vez, y ay, otra vez con lo mismo. ¿Qué prefiero estar haciendo? O sea, ¿o qué es lo que voy a estar haciendo si no tomo acción? O sea, si no voy y tomo la oportunidad de lo que estamos hablando de corregir y de enseñar y de mostrar. O sea, ¿qué prefiero hacer? ¿Que estar en el teléfono, estar viendo otra cosa o seguir doblando la ropa? O sea, eso no tiene fin. Lo de la ropa y los quehaceres no tiene fin. Ahí te va a estar esperando, ¿no? O sea, este es el tiempo, o sea, para hacerlo, para tomar acción. Si no, ¿a qué le voy a dar preferencia? Prefiero evitar la fatiga de levantarme o de lo que esté haciendo. O sea, realmente Dios está confiando en nosotros para poder instruirle estos hijos en su camino. Son de Él, al final de cuentas. ¿Y por qué está confiando en nosotros? Porque nos ha dado la ayuda. O sea, sí. Te mencionaba ahorita que es una labor pues bastante demandante, ¿no? Pero Dios nos ha dado toda la capacidad de hacerla. Estamos completamente, y yo creo que excedidos en capacidad de poder hacerlo. Con también todo lo que Dios te provee para poder estar listo, pues, para hacerlo. Entonces, yo creo que deberíamos de dejar de percibirlo, como dices tú, como una carga y tener un poco más abierta esa visión de futuro, esa visión de lo que va a venir, no ser tan cortos en visión y saber que hey, las tareas minuciosas de todos los días van a tener un fruto. Así va a es. ser un fruto abundante. Pero tienes que, dice el obrero, para poder gozar del fruto, tiene que trabajar primero. Y es lo que tenemos que hacer si queremos gozar del fruto. Entonces, moviendo un poquito más ya hacia el final de este... No lloren, amigos. Vamos a venir la próxima semana. Avanzando un poquito hacia el final de esta conversación, traigo aquí las citas. Y me gustaría como que leer un poquito porque, les decía, no somos expertos en la crianza respetuosa. Tenemos como que las bases de lo que es porque estuvimos leyendo un poco. Pero te habla de la disciplina positiva, de no decirle que no al niño, de darle opciones, de darle alternativas, de criarlo en el respeto y en el amor y en la empatía. Que son conceptos muy buenos. Claro, sí. Siempre tienes que respetar a tu hijo, siempre tienes que respetar a todo el mundo, pero me hace ruido que esté primero el respeto que la autoridad, pues. O sea, la Biblia no dice respeta a tu hijo. De hecho, creo que no, puedo estar equivocado, lo puedes decir en los comentarios, pero creo que no dice el único versículo que puedo pensar que dice como que respetas a tu hijo es que dice que no lo provoques a ira. Dice, sí. Vosotros no provoquéis a vuestros hijos a ira. Pero... además de ese, no me puedo recordar de otro que diga que respetes a tu hijo. Sí dice que respetes a tu marido, por ejemplo. Y de eso quiero hablar ahorita. A ver. Tengo cero quejas, mi amor. Y estoy agradecido profundamente con Dios del amor y el respeto que tú me das. Te lo digo aquí entre nosotros nomás. Bueno. Ahí le cortas esa parte. No, pero bueno, sigamos con lo de las notas, pues. No, perdón, déjame terminar la idea de lo de la crianza respetuosa. Tenemos esas bases, pues, que es básicamente lo que dice. O sea, deja al niño en paz y reacciona nomás a él y no le vayas a dañar, porque le puedes dañar su autoestima y lo haces un adulto disfuncional. No creo que eso pueda funcionar nunca, pero ahí voy. Voy a como que escoger así nada más al azar porque son muchas de una persona que, fíjate, me salió cuando me puse a buscar en Google la información de la crianza respetuosa, me salió este blog con las citas de esta persona y me puse a investigar y así ver quién es y todo. No, hombre, es súper popular, bestsellers en Amazon. La persona de las frases. Sí.
Entonces dije, me puse a leerlas y dije, ok, las voy a imprimir porque tiene bastante influencia en el mundo. No voy a decir quién es porque, o sea, no se trata de eso, pues, sino nada más de lo que es la filosofía de la crianza respetuosa. Pero es un experto en la crianza respetuosa. O experta, no sé. Okay. Es una persona. Ah, bueno, ok. es una persona. El verdadero desafío de una pareja para los primeros años de vida de un hijo es no separarse. Yo voy a comentar algo sobre esto. La estoy escogiendo al azar, pero en cuanto estoy terminando esta oración vino así como algo a mi mente. A ver. El verdadero desafío de una pareja, los primeros años de vida de un hijo, es no separarse. ¿Cómo puede ser posible que desarrollas un modelo de crianza respetuosa para una persona, que es el niño en este caso? El desarrollar un modelo de crianza respetuosa para él es que te preocupa, es que es valioso, es que tienes que cuidarlo, ¿verdad? Entonces, si es esa persona de tanto valor y sobre el cual pondrías tanto esfuerzo, ¿cómo puede ser un factor para separarte de tu esposo? Cuando es un motivo que une en amor a la pareja. Ahora, si tener un hijo y que sea un hijo que cuesta trabajo, que da dolor y que te cuesta amor sacrificial, va a provocar que no quieras estar con tu esposo, debe hacerte ruido en tu mente. Yeah. O sea, no debe ser un factor determinante para que tú dejes tu relación de pacto para toda la vida con tu esposo y con Dios. Entonces, ¿cómo puede ser posible que mencione que el desafío de una pareja a los primeros años de vida de un hijo es no separar? O sea, yo sé a qué se refiere, pues a las luchas y lo que tú quieras, pero al contrario, eso es lo que te une a tu esposo. Y los dos se agarran y dicen, hey, Dios nos va a ayudar. Y vamos a salir de esto y lo vamos a criar y lo vamos a hacer crecer y vamos a recibir la bendición y lo vamos a ver grande. Y todo lo que tú quieras decir con tu esposa, pero debe ser un motivo de unión, no de separación, pues. Amén. Y me hace ruido porque habla tan bonito. Ahorita yo con la notacita vamos a ver de los hijos y de tratarlos bien, lo que sea. Pero en este dice que te puedes separar de tu esposa. Entonces, no me gusta. ¿No tienes réplica? No, me estaba pensando, estaba recordando un tiempo en el que estábamos en la iglesia y Aaron estaba muy pequeñito, estaba bebé, que alguien se acercó con nosotros y nos puso manos y oró por nosotros. Y nunca se me va a olvidar la palabra que nos dieron en ese tiempo, que fue una palabra tan práctica, pero fue así como que muy cortante para nosotros, que nos impactó, que fue que, o sea, que el niño no debe de venir a gobernar su familia, su hogar. Ustedes son el gobierno sobre su hijo. Y fue así como que nos relajó, ¿no? Sí. Solo me recuerdo del sentimiento de alivio de ese día, pero no entiendo cómo te acuerdas de las palabras y de todas las cosas. Sí. Yo no me acuerdo qué desayuné hoy. Bueno, sigamos adelante. Al gestionar una pataleta, debemos ubicarnos a la misma altura de nuestro peque y mirarlo a los ojos para una mejor conexión y para no connotar superioridad. Ok. Ubicarnos a su nivel no se limita a lo físico, sino que incluye el plano emocional, encontrándonos corazón con corazón. Una vez que ya estamos a su altura, miremos un segundo hacia arriba y tratemos de sentir lo que esa criatura siente. Aprovechemos para conectar con nuestra niña o niño interior, temeroso ante los gritos de sus padres, y abracemos la experiencia para sanarnos un poco. Seamos con ellos como nos hubiera gustado que sean con nosotros, y cuando lo abracémonos a nosotros mismos como cuando éramos criaturas. Cuando nos sentimos temerosos, solos y asustados ante los desajustes emocionales de nuestros padres. Creo que leí todo mal, pero estaba tratando de imaginarme abrazándome a mi niño interior y mirando hacia arriba, hacia cuando era temeroso de los gritos y viendo a mi niño. O sea, imagínate qué frustración tiene una mamá cuando tu hijo se te tira en el restaurante porque no le compraste una segunda limonada y empieza a tirar las papas fritas por los cielos, y tú te agachas a su nivel y miras a tu niño interior y le dices, mi amor, ¿qué te parece tirar cualquier otra cosa que no sea las papas? O sea, no va a funcionar. No va a funcionar. O sea, ¿cómo puedes tratar de recordar todo ese párrafo en ese instante ya se me hace como que no sé. Creo que no me voy a acordar de todos esos pasos, ni en ese orden.
No, o sea, sobre todo la frustración que puede causar a un padre el no poder hacer esto. ¿Con qué paciencia y con qué tiempo tienes que hacer esto? Y, o sea, a veces el niño tiene que aprender que cuando sea grande tal vez un policía no le va a decir, señor, deténgase, no vaya a exceso de velocidad por aquí. ¿Qué le parece si toma el tranvía? O sea, no, lo va a agarrar, no le va a preguntar y se lo va a llevar. Entonces, vamos a seguir adelante. Vamos a otra, por ejemplo. Nosotros somos su lugar seguro. Espera, si tú no connotas autoridad, tú no eres ningún lugar seguro. Si tú eres un papá inseguro, que no tiene autoridad, que no tiene un fundamento, que un día dice una cosa y otro día dice otra, que no te puedes poner firme y que no puede conocer que eres más fuerte, más grande y que eres más sabio que él, no eres un lugar seguro. Nosotros somos su lugar seguro, el único que conocen. Y no es sencillo estar en ese lugar, no es sencillo tomar decisiones, no es sencillo ser adultos y animarnos a observar en forma crítica nuestra propia crianza y el niño o niña que fuimos. Bien criar no es un conjunto de reglas que hay que seguir puntillosamente, sino con simpleza a criar a partir del respeto y el amor. O sea, hay un conjunto de reglas, las tienes que seguir, las tienes que obedecer. No es sencillo Dios nos dio 10 mandamientos, nos dejó muchos estatutos y ordenanzas. Y no son gravosos, dice la palabra. O sea, no sé, es cierto, no son gravosos, son sencillos. Y dice, no es sencillo tomar decisiones. Evidentemente no, si estás metiendo toda la información que no debes meter a tu cabeza y un día aprendes una cosa en Instagram y otro día otra en YouTube y otro día tú. Sí, la verdad que te satura demasiado. ¿Y cómo vas a poder tomar? Eres como, la Biblia dice que eres como las olas del mar, que van hacia un lado y hacia el otro. Eres el hombre de doble ánimo, pues, ¿no? Sí. Entonces, tenemos que ser el lugar seguro, siendo autoridad y siendo firmes y teniendo fundamento, que es inamovible, el cual es la palabra de Dios. Ahora, te mencionaba que Él tiene que saber que eres más fuerte, que eres más alto, que eres más sabio. Eso te da, por ejemplo, desde la perspectiva de papá, te da como una lejanía respecto de tu hijo. Él te ve como, papá es más grande, papá es fuerte. Con reverencia, con temor. Y te ve como un poco lejano, ¿verdad? Pero ¿cómo es Dios con nosotros? Que Él es un padre tan cercano que vive dentro de ti. Dentro de ti vive a través de su espíritu. Entonces Él habita en ti y Él decidió hacerlo de esa manera, en espíritu, pero además Él es un Dios que está en los cielos y que su trono es el cielo y que la tierra es el estrado de sus pies. Así es. Qué grande es Dios y qué tan cercano es. Entonces, yo creo que la perspectiva que tu hijo debe tener de ti también es como un papá lejano en ese sentido, que es autoridad, que es más fuerte, que es más sabio, pero que es tan cercano que él puede correr a ti en cualquier momento y decir, ayúdame, decir, necesito consejo, necesito un abrazo, necesito amor. Ahí está donde entonces debes enfocar tu energía, enfocar tu tiempo, enfocar todo en crear esa relación cercana con reverencia o de cercana y reverencia con tus hijos. Digo, yo lo estoy analizando de dos maneras. Una, me estoy imaginando, o sea, yo me estoy poniendo en ese lugar, o sea, yo ya como mujer adulta, como casada, como mamá, pensando en cómo mi lugar seguro eres tú. O sea, yo te busco a ti para sentirme segura. Tú eres esa figura de autoridad para mí. Y yo le doy gracias a Dios que tú tienes la última palabra porque yo reposo y descanso en ti. O sea, ¿cuánto más un niño que no puede ni siquiera decidir que, o sea, si se quiere comer el chícharo o la zanahoria, o sea, necesita de esa seguridad? O sea, cuánto más un niño la necesita y nosotros podemos ser ese proveedor de esa seguridad para ellos, no siendo iguales, no siendo amigos, o sea, sino realmente siendo esa figura de autoridad. Y tú, obviamente, como tú dices, le vas a mostrar esa relación que ellos eventualmente van a buscar hacia el Señor y ya van a tener esa práctica, o sea, ya lo van a tener modelado en casa. Exacto, pero primero también tienes que tenerla como papá y tienes que buscar de Dios y la ayuda va a venir de Dios. La ayuda va a venir definitivamente. A lo que quiero llegar con todo esto es que, o sea, esto de las citas lo traje nada más para saber un poco de, bueno, qué es lo que dice. O sea, no las había leído antes, sino que quería como que compartiéramos esto y viéramos. Y la verdad es que no sé qué perspectiva van a tener las personas que están escuchando esto, ¿verdad? Pero a mí me suena como muy superficial, como la Biblia lo dice, como hueco. Son sutilezas, son huecas, no tienen fruto contra los apetitos de la carne. O sea, los apetitos de la carne de tu hijo no se van a calmar porque le des opciones. El apetito va a seguir ahí y se lo va a saciar con otra fruta.
pero no tiene fruto contra los apetitos de la carne, pues. Ahora vamos a dejar las citas de un lado y vamos a leer lo que dice la Biblia entonces como un poquito de respecto de la crianza. Nada más como algunos proverbios que apunté para puntualizar que habla desde una perspectiva de papá, por ejemplo. Vamos a ver con todas mis notas aquí porque soy bien estudioso. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es lo primero que tenemos que aprender como hijos de Dios, que debemos, como decías tú, reverenciar, temer su autoridad y temer que Él es poderoso y el hijo debe aprender que hay consecuencias y que tú, por ejemplo, como papá debes aprender que prefieres que Él te tema a ti a que no te tema y no le tema a nadie afuera, por ende, y sufra consecuencias afuera. Yo prefiero que aprenda el temor en mi casa y que me tenga miedo a mí, que lo voy a cuidar con mis manos y que no lo voy a dañar, a que él aprenda el temor que va a aprender de todas maneras con alguien que no tiene misericordia allá afuera. Entonces el niño debe aprender temor. ¿Quieres que te ame? Evidentemente, yo quiero que mi hijo me busque, me ame, quiere que él siempre quiere estar conmigo, yo aprecio eso. Pero el amor sacrificial es ese que tú tienes que decir, pero prefiero que aprenda temor. Y yo se lo tengo que enseñar. Y aunque me duele, prefiero que lo aprenda de mí a que lo aprenda allá afuera con alguien que no lo ama y que no tiene misericordia. Así es. Otro proverbio que me gusta mucho, por ejemplo, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Y un niño sin profecía es parte del pueblo también, pues. Y un niño sin profecía va a estar desenfrenado por todos lados. La profecía es el fundamento. La profecía para nosotros es la Biblia. Pero dice, el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces hay que enseñarle un fundamento, una guía, y él tiene que guardar eso que tú le has enseñado para que sea bienaventurado, para que sea gozoso, para que sea dichoso 3 veces. Habla, por ejemplo, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, como papá, como mamá, hay que instruir, hay que dirigir, hay que corregir. Aquí dice la corrección también. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Yo estaba meditando el otro día en este versículo, cómo dice que no desprecie el hijo la corrección, pero no solo dice no desprecies, dice como adorno de gracia los va a portar. O sea, en la cabeza como diadema va a traer la instrucción de sus papás. En el cuello se va a colgar como un collar, como un adorno, la dirección de sus papás. Qué bonito. Entonces, ¿qué objetivo debemos tener como papás? No solo que el niño obedezca y haga caso como un autómata, pues, no, sino que él esté tan complacido con la labor que has hecho como papá y el amor que le has mostrado, que esa instrucción y esa dirección se la cuelgue aquí como cuello y como diadema, y donde vaya lo vean como adorno y que él diga esto es lo que mis papás me enseñaron, y se apunte. Esto es lo que la instrucción que me dio mi mamá. Como diadema, pues, y como collar. Así lo debe portar, pues. Entonces, hay tarea que hacer definitivamente. Y la crianza respetuosa se va a quedar corta en esa tarea, pues. Por ejemplo, este es muy controversial. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. A veces hay que corregir con un poco más de firmeza. Y aquí habla de una vara y la Biblia es textual. Y lo que la Biblia quiso decir, eso dice. Y a veces, alejándonos completamente del abuso, evidentemente. Claro. ¿Ok? No vas a abusar a tu hijo, no lo vas a golpear con coraje, no lo vas a maltratar, pero le vas a mostrar que la actitud inapropiada, que la desobediencia causa dolor. Y a veces causa dolor físico, y a veces causa dolor en el corazón, y a veces causa dolor permanente, que no se va a ir. Entonces, tienes que mostrarle, porque también la Biblia dice, por ejemplo, en este otro proverbio que apunté, a ver si lo traigo. Creo que no lo traigo. Pero habla sobre cómo si corriges al muchacho con vara, dice, no morir. Aquí está, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Me parece. Ok, es el balance donde, corrígelo entre tanto que hay esperanza, pero ten paciencia con él. Ten amor para con él y cuídalo, pues. Yo también tengo apuntado de con misericordia y verdad se corrige el pecado, Proverbios 16:6. Y me impacta mucho la palabra verdad en cuanto a la creencia respetuosa, porque con misericordia y verdad. No, para mí el redirigir su atención, el darle opciones, el distraerlo, lo que sea, es una mentira. Eso no es verdad. Tienes que mostrarle la verdad, la consecuencia, lo que es, pues, y apuntar hacia eso que decíamos en el corazón del hombre que está torcido, o sea, para hacer el mal. Y la Biblia dice que cuando Dios mandó
Su diluvio dice que era porque los hombres hacían, su pensamiento dice era de continuo siempre el mal. Siempre pensaban en el mal. Yeah. Y hemos cambiado mucho, amigos. Encontré el proverbio que buscaba, 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Te da el contraste ese, te dice, si lo castigas con vara, no morirá. O sea, va a aguantar, pues. Pero te dice más, esto lo va a librar del Seol, de la perdición. El hijo va a enderezar su camino. Entonces, todos queremos amar a nuestros hijos, todos queremos siempre protegerlos, pero a veces los humanos tenemos un amor egoísta, o sea, no queremos vivir nosotros sufrimiento cuando estamos enseñando a nuestros hijos. Pues a veces duele, o sea, duele regañar a tu hijo, duele ver lo que se siente triste, duele ver lo que, o pensar que se va a distanciar de ti porque no está comprendiendo. Sí, pero a veces por esa pequeña tribulación, ese dolor momentáneo, vas a tener un fruto mucho más grande, el cual tienes que ver con fe, y eso es a lo que quiero llegar. La corrección y la instrucción y la educación de tu hijo se debe de hacer con fe. Todo lo que no proviene de fe, decía el apóstol Pablo, es pecado. Todo lo que hagamos para con nuestros hijos que no sea por medio de fe es pecado. Aún bien intencionado, aún siguiendo las maneras que tú quieras, si no tiene como fundamento la fe, va a ser pecado, va a ser error, no va a dar al blanco, a eso se refiere. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con que el enemigo empiece a meter mentiras a nuestra mente diciéndonos que estamos haciendo un mal trabajo como padres, que estamos yendo al extremo, que estamos siendo muy descuidados por otro lado. O sea, apaga esa voz, escucha la voz de Dios y activa tu fe. Y anda en fe haciendo lo que tienes que hacer con tu hijo, porque apenas así va a dar resultado. Y te lo digo a Juana para que me oiga Chana, como dicen. Sí. O sea, eso es lo que tenemos que hacer, o sea, con nuestros hijos, andar en fe, hacer por medio de la fe lo que tenemos que hacer y confiar que Dios va a traer el fruto. Apagar esas voces. Y para mí apagar esas voces, por ejemplo, fue dejar de seguir esas páginas, dejar de escuchar tantos consejos, incluso de amigos, de personas. Tenemos que tener cuidado que tantas voces dejamos entrar. Lo más importante es que estén en comunicación y en unión papá y mamá, los esposos, para que puedan realmente, ahora sí como que tener un plan de ataque en todo esto. El día que tú y yo decidimos unirnos, o sea, somos un equipo, no estamos en guerra, las cosas empezaron a cambiar en casa y sabemos y confiamos y nuestra esperanza es que veremos ese fruto. Y lo veremos, sí que lo veremos. Como ya estamos yéndonos por siempre con el monólogo eterno de nuevo, voy a compartir nada más estos 5 funciones de un papá para con un hijo, nada más para como redondearlo y no sentir como que, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, las 5 funciones de papá para con un hijo de acuerdo a la Biblia, es primero tienes que amar a tu hijo. Es lo que decíamos. Como fundamento tiene que estar el amor. Y Dios dice que los corazones de los hijos deben volverse a los padres y lo de los padres a los hijos para que Él pueda traer bendición y vida eterna. Y el amor tiene que estar funcionando. Fuera del amor también va a ser muy difícil que tú tengas un fruto agradable. O sea, tienes que tener amor para con tu hijo primero. Y debes representar ese amor para que también él conozca el amor de Dios a su vida. Así es. Él tiene que anhelar esa relación, conocer un padre que lo ama, que con amor lo corrige, que se sacrifica por él y aprender que eso que él está haciendo es ni siquiera la millonésima parte de lo que su padre verdaderamente hizo por él y sigue haciendo, ¿ok? Entonces el amor es muy importante. Después instruir. Instruir, decíamos ahorita mucho la palabra instruir, ser proactivos en vez de reactivos, anticiparnos y enseñar. Instruir quiere decir enseñar repetidamente. Una instrucción no se hace, qué chulada que tu hijo te haga caso a la primera vez y siempre te haga caso. No sería tan divertido, creo. Pero debes instruirlo, debes enseñarlo repetidamente, debes ser paciente y saber que lo vas a tener que repetir una y otra vez y otra vez y otra vez y eventualmente lo va a entender. Tal vez más rápido, tal vez más lento, pero la instrucción con fe va a traer corrección a su corazón. ¿Okay? Después de eso hay que corregir al muchacho. El papá debe corregir, es su tercera función. Entonces cuando el hijo está tomando un camino inapropiado hay que corregirlo, hay que tomar acciones, hay que traerlo de vuelta, hay que orar por él, hay que hacer
en función de lo que él esté haciendo, tienes que traer el redireccionarlo a lo que tiene que hacer. Y siempre debes usar el mapa, el cual es la palabra de Dios. Y después de eso viene disciplinar a tu hijo. Y la disciplina al principio no parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas a la postre dará un fruto apacible de justicia. Entonces, si quieres tener ese fruto apacible, debes disciplinar con fe a tu hijo. Y a veces debe ser disciplina física. Pero debemos evitarlo en medida de lo posible con entrenamiento, con corrección apropiada y oportuna. Claro. Pero cuando hay que disciplinar, es la función de papá, disciplinar a tu hijo y salvar su corazón. Mostrarle la consecuencia en un ambiente controlado, donde tú lo amas, tú lo cuidas y no va a ir más allá la consecuencia. Tú lo estás como conteniendo ahí, ¿no? Y luego inspirar a tu hijo finalmente. Debe ser su inspiración, pero me gusta mucho cómo está planteado porque la inspiración está hasta el final y no puedes ser negligente pensando que vas a ser un papá que va y viene y que hace y deshace su vida y que con eso vas a inspirar a tu hijo por testimonio nada más. Tienes que ser activo, tienes que accionar, ser amando a tu hijo, instruirlo, corregirlo, disciplinarlo. Inspirarlo viene al final. O sea, el ejemplo arrastra, eso es cierto, pero no por eso vas a ser negligente en tus otras áreas. Pastor, si estás viendo esto y lo dije todo mal, no nos Tú sí déjanos el comentario en público. No nos expongas. Pero esta 5 funciones de papá para con un hijo me las dio nuestro pastor en Mexicali y es algo que yo atesoro y que guardo mucho y medito mucho en esto porque pues evidentemente, o sea, yo quiero para mis hijos lo mejor y quiero que ellos tengan de Dios todo lo que Dios ha preparado. Entonces, lo que en mí respecta y de mí corresponda, yo lo voy a hacer pues, en la medida de lo posible que Dios me permita, lo mejor que pueda, pues. Entonces, ahí están las 5 funciones de papá. Amar, instruir, corregir, disciplinar, inspirar. Y yo creo que saqué ya de mi sistema todo lo que traía. Todas las palabras. ¿Tú? Yo creo que ya. Aquí lo más importante y lo más bonito con lo que yo me quedo es que al final de cuentas mamá y papá tienen que ser ahí la fuerza unida, es el pilar, unidos con la palabra de Dios, porque ahí es donde encontramos todos los diseños que necesitamos para la vida, están ahí. Yo creo que antes yo me decía eso constantemente y no lo entendía porque realmente no tenía una relación con la palabra de Dios. A través de la palabra de Dios he aprendido el dominio propio, aprendo la paciencia, aprendo el perdón y todo eso que le tengo que transmitir a mi hijo y todas esas herramientas que necesito para corregirlo y para poder enseñarle y repetir y repetir y repetir. Es realmente así de sencillo, aunque suene así como que, ay, no, pues es que lo dices. No, o sea, aquí se batalla como cualquier otra familia. Nuestros hijos son como muchos de sus hijos y al final de cuentas lo que todos debemos de buscar es unión entre esposos juntos de la palabra de Dios. Amén. Pues ese es el fruto del Espíritu, lo que necesitas para poder edificar un hijo saludable. Y el fruto del Espíritu es del Espíritu. O sea, no es tu fruto, es su fruto. Entonces, para poder tener ese fruto del Espíritu, no tienes que ir y perseguirlo, por ejemplo. No tienes que decir, voy a ser más paciente. No, tienes que buscar el Espíritu y Él te va a dar el fruto. Sí. Y a veces no son las afirmaciones que vas a hacer frente al espejo. Hoy tendré dominio propio. No lo puedes conseguir. Hoy seré paciente. No lo puedes conseguir tú mismo. Tiene que ser el Espíritu dándote el fruto. ¿Y cómo consigues el Espíritu? Le pides a Dios. Lléname de tu Espíritu, Señor. Y otra vez lléname. Y lee su palabra y empápate y ora, canta alabanzas y refrena tu lengua. No dejes salir los frutos de la carne, sino que busca el fruto del Espíritu. Y ya, eso es todo. Creo que hemos dicho suficiente por hoy. Ok, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros hasta... ya no sé qué estoy diciendo. Gracias, hasta luego. Bye bye. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.